Actualmente, el gobierno del presidente Petro enfrenta constantes ataques de una prensa históricamente aliada con los paramilitares. En la década de los 2000, cuando el presidente Petro era congresista, luchaba incansablemente contra estos grupos paramilitares, mientras que medios como Caracol y RCN blanqueaban la imagen de estos grupos armados. El 1 de marzo del 2000, Carlos Castaño mostró su rostro ante los medios de comunicación por primera vez, en una entrevista realizada por el canal Caracol. El entrevistador fue Darío Arizmendi y la entrevista alcanzó un rating de más de 19 puntos. En este encuentro, Carlos Castaño se presentó como una víctima y luchaba por la justicia, manipulando a la audiencia con su historia personal. ¿Cómo cree Carlos Castaño que se lo imaginaban los colombianos? Bueno, una persona común y corriente que ha tenido que ocultar su rostro por medidas de seguridad y que supongo algunos piensan que soy un hombre violento, un hombre de guerra, pero no, yo creo que soy un hombre con vocación de paz. Acá estoy para que el país me conozca. Dar una plataforma mediática a un líder paramilitar como Castaño tenía el objetivo de normalizar la violencia y legitimar sus acciones, todas sus masacres, sus asesinatos, absolutamente todo. ¿Ha llorado alguna vez Carlos Sí, Castaño? yo lloro mucho. Yo lloro por rabia, lloro por traición, lloro. El miedo es lo único que no me hace llorar, de resto todo me hace llorar. ¿Ha llorado por la muerte de un ser humano? Sí, claro, por favor. ¿Por la muerte de su papá? Sí, la muerte de mi padre, lloré mucho tiempo. No puede decir uno que el tiempo no vaya ayudando a olvidar y a calmar las penas, pero permanentemente se están llorando personas, diariamente. Si uno no se acostumbra a ver morir en ningún momento. Yo creo que la sensibilidad no se pierde ni en el fragor de la guerra, o el contrario. Cada día la guerra lo hace muchísimo más sensible a uno. La entrevista a Carlos Castaño no fue solo un acto de periodismo, fue un acto político. Al mostrar su rostro, Caracol lo humanizó, convirtiéndolo en un personaje de la vida cotidiana, ocultando su historial de violencia y atrocidades cometidas en nombre de ideales distorsionados. ¿Está mamado la guerra? Yo estoy cansado de la guerra desde que me abocaron a ella, desde que me tiraron sin ser ese mi campo. Pero no significa que continúe hasta el final, mientras este proceso de negociación no se haga con dignidad para Colombia. ¿Carlos Castaño es un hombre rico? No, por favor. El dinero que yo tengo yo tengo una finca de 350 hectáreas. Sí, tengo un hermano que tiene una finca de unas 500. La familia Castaño posee 1.500 hectáreas. Si el gobierno nacional no encuentra más de 1.500 hectáreas, automáticamente las obsequio, se las dono. Esta entrevista se emitió apenas una semana después de la brutal masacre perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento bolivarense del Salado. La masacre del Salado es una de las más atroces del conflicto en Colombia. La fiscalía afirma que en esta masacre hubo más de 100 víctimas. Puede que tenga las mismas connotaciones, las mismas características, pero son cosas completamente diferentes. A mí me duele cosas como lo que se presenta en Bolívar, desde luego que sí. Yo quiero decirle incluso al país que mi ética no admite el asesinato. Es más, no concibe acabar con la vida de otra persona, sino en casos extremos de defensa propia. Pero dadas las condiciones en un conflicto irregular, es casi inevitable que mueran personas que se pueden registrar como civiles, pero que eran subversivos. En la entrevista con Darío Arizmendi, vemos a Carlos Castaño justificar esta masacre afirmando que los habitantes del Salado eran guerrilleros, por lo tanto eran objetivos militares. Yo creo que lo de las torturas son novelas de terror, desinformación por parte de los testigos que hay en la zona. No se tortura en autodefensa, eso es mentira. Que en caso se pueda fusilar a una persona, es posible que sí. Pero nosotros, los guerrilleros, somos colectivos militares. Este es el civil o estado informado. Yo lamento que situaciones como estas se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor con una incursión como esta. Dura sí, fuerte sí, difícil que el país la entienda. No tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como esta, a largo plazo son muchísimas. Pocos meses después se llevó a cabo una segunda entrevista en profundidad, esta vez conducida por Carla Gurizati, en el programa La Noche del canal RCN. Las autodefensas en Colombia somos un caso excepcional de antisubversión civil en Latinoamérica. La autodefensa está para defenderse y para defender el interés de las personas honestas en Colombia, no solamente de la guerrilla, sino también de algunos personajes apátridas que se les olvida que aquí hay una nación que defender. Si hay sensatez por parte del gobierno norteamericano y el gobierno colombiano, y si los narcos todos quieren irse en el desfile hacia Norteamérica a rendir cuentas, que lo reciban allá. Era hacerles saber a los narcotraficantes que más temprano que tarde la lucha de la autodefensa tendrá que llegar al narcotráfico.
En 2001, Carlos Castaño lanzó su libro Mi Confesión. En este libro justifica las masacres y torturas cometidas por los paramilitares. El prólogo fue escrito por la periodista Salud Hernández, quien actualmente trabaja en la revista Semana. Salvatore Mancuso ha admitido que estuvo presente en la sede de la reconocida editorial El Tiempo en Bogotá, donde supuestamente brindó una charla a los periodistas del medio acerca de cómo blanquear a los paramilitares en los medios de comunicación. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de autodefensas en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso. Si ustedes miran ese editorial de El Tiempo del 21 de abril de 1997, es un discurso legitimador de la autodefensa en Colombia. Es absolutamente claro y contundente. Hoy en día estos medios con mentiras atacan al gobierno del presidente Petro en 2023. Durante un programa en Caracol, la periodista Camila Zuluaga afirmó que el presidente Petro no asistió a un desayuno con empresarios españoles. Al presidente se le pegaron las cobijas. Así registraron medios de comunicación españoles una llegada tarde del mandatario Gustavo Petro. El miércoles estaba citado a un desayuno con presidentes de las compañías del IBEX, el índice bursátil de referencia de la bolsa española que mide el comportamiento del conjunto de las 35 empresas más negociadas en ese país. Pues el presidente no llegó. Y la explicación dada por la comitiva colombiana a los empresarios es que el presidente no madruga. Cero y van muchas veces. Sin embargo, esta afirmación resultó ser falsa. El presidente Petro negó rotundamente haber tenido un desayuno con los empresarios españoles durante su visita a España. Según el presidente, los empresarios se reunieron con los ministros que lo acompañaron y él se unió a ellos más tarde en un foro. De hecho, en video podemos ver al presidente Petro que sí cumplió con su participación en el foro y habló con los empresarios españoles invitándolos a invertir en Colombia. Ahí hay un problema. Nosotros conseguimos las divisas de exportar petróleo y carbón. ¿Qué las sustituiría en el mediano o largo plazo? Creemos que turismo es una respuesta de corto plazo incluso. El gobierno ha tratado de moverse en ese terreno, poniendo unos pilares para ello, la construcción de pistas turísticas, la articulación de las zonas turísticas del país. El país no ha creído mucho en el turismo, más bien se han cerrado. Pero, como dije ayer, es el país de la belleza. Tiene un potencial desde el punto de vista natural, es la segunda potencia de biodiversidad, desde el punto de vista cultural, es el cuarto país en número de lenguas habladas, lo que significa una diversidad cultural inmensa, quien lo creyera. Salud Hernández, otra periodista que ataca al gobierno del presidente Petro, ha llegado al límite de hasta meterse con la hija de 15 años del presidente, algo totalmente despreciable. Como pueden ver, un sector del periodismo que hoy ataca al presidente Petro es el mismo que en el pasado blanqueó a los paramilitares e incluso fueron sus defensores. Cuando vean a estos personajes, duden, porque hoy demostramos de dónde vienen.